Hongos extraños están convirtiendo a la gente en monstruos horribles y agresivos. ¿Sobrevivirán? Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te contaré Gaia. La historia comienza con este par de chicos quienes estaban explorando un misterioso bosque con la ayuda de un dron, pero luego de un rato, este se topó con un nativo muy raro, quien lo terminó derribando, y Gaby, quien pensaba que se había dañado, quiso ir a recuperarlo, por lo que quedaron de verse en el siguiente valle, y momentos después vemos a dos hombres que al parecer hacen la dieta de la luna. Y lo extraño es que estaban recolectando unos hongos que soltaban muchas esporas, así como varios gusanos feos. Y luego de recoger una bolsa, no como la disque sociedad moderna, se fueron de cacería. Y por otro lado, Gaby seguía buscando el dron, pero entonces escuchó varios sonidos extraños, así que asustada trató de salir de allí, pero entonces se tropezó con una trampa, la cual le perforó todo el pie. Ya le estalló y me cagué de dolor, y como no dejaba de gritar, Winston logró escucharla, así que corrió para comunicarse con ella, pero como el intercomunicador estaba mojado, no pudo hacerlo, por lo que Gaby tuvo que sacarse el palo como pudo, logrando avanzar un poco, pero entonces las esporas hicieron que tuviera alucinaciones, dejándola paralizada, y mientras tanto Winston la seguía buscando, pero entonces se cayó a un pantano, y para acabarla empezó a escuchar sonidos raros, así que salió de allí en joda, y se ocultó detrás de un árbol, pero cuando alumbró con su linterna, se dio cuenta que un cuerpo extraño lo estaba acechando, así que se fue corriendo de allí. ¡Corre, perra, corre! Pero luego de un rato se terminó cayendo, pudiendo ver a otra criatura extraña, la cual estaba yendo hacia él. Así que Winston, paniqueado, trató de ocultarse detrás de un árbol, pero entonces el hongo lo atrapó tratando de meterse en su cerebro. Y por otro lado, vemos a Gaby logrando llegar a una cabaña, pero como nadie le respondía, se metió por su cuenta para poder curarse. Pero luego de un rato le dio una tos muy fuerte, haciendo que vomitara algo raro, pero al parecer solo era una pesadilla. Pero entonces aparecieron los nativos, quienes la amenazaron con un cuchillo, pero al ver que su pie estaba herido, dedujeron que no era una amenaza, incluso hasta quisieron ayudarla. Y luego de curar el pie, le compartieron de su comida, la cual no era muy atractiva. Si estuvieras en esa situación, ¿tú sí te los comerías? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Oblígame, perro! Y al día siguiente, Gaby se despertó con hongos en sus manos, y cuando se los quitaba, esto le dejaba muchas heridas. Pero tranquilos, ya que solo era un sueño. Y después trató de comunicarse con Winston, y aunque este respondió, solo pudo escuchar muchos gritos. Y mientras que los nativos cazaban su siguiente comida, Gaby se puso a prender la chimenea, con esperanza de que alguien la encontrara, encontrándose además con la foto de una doña, quien parecía ser la esposa del nativo. Y cuando estos volvieron, Barry le reclamó por lo que estaba haciendo, ya que según él, eso estaba prohibido durante el día. Y al anochecer, Gaby trató de comunicarse de nuevo, pero este ya estaba bien tieso, así que le preguntó a Oliver dónde estaba su madre, pero Bren le dijo que ya había muerto a causa de su cáncer de huesos. Y al parecer, el barbudo antes era científico, pero cuando su esposa enfermó, se quedó a vivir en ese lugar donde nació Oliver, quien ha estado toda su vida sin internet, sin celular y sin delicioso. Así que dejen su F en el chat por él, chicos. En fin, después Gaby miró su pie, dándose cuenta que ahora estaba como nuevo, gracias a Lodo 5000. Y Oliver, como se estaba enamorando, le hizo un obsequio que había hecho por su cuenta. Y durante la noche vemos que un hongo raro estaba tratando de atrapar a Gaby, pero entonces Bren le tapó la boca, indicándole que no gritara, ya que algo estaba tratando de entrar allí. Y le dijeron que se quedara cerca de la pared, ya que los monstruos al parecer son ciegos. Pero entonces otro hongo trató de atraparla, lo que hizo que se asustara, y cuando lo cortaron se liberaron muchas esporas, y después entró uno de los infectados, pero Oliver logró darle un flechazo, haciendo que este huyera. Sin embargo, luego apareció otro infectado más, solo que más agresivo, quien se fue directamente contra Gaby, y a pesar de que esta cosa tenía un excelente oído, consiguieron apuñalarlo hasta dejarlo bien tieso, y para asegurarse de que Gaby estaba bien, le tuvieron que quitar todo para revisarla a detalle. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Y durante la noche, Bren le explicó que se trataba de un hongo prehistórico, el cual se alimentaba de los seres vivos, funcionando algo así como una mente colmena, la cual convierte en zombies a sus víctimas, con el único fin de reproducirse. Y durante la noche, Gaby volvió a tener pesadillas con el hongo, pero cuando despertó se encontró con Oliver, quien le dijo que era muy bonita.
así que se sentó junto a él para tomarse una foto. Pero entonces apareció Brent, quien le quitó el celular para destruirlo, ya que él creía que esas cosas eran del diablo. Creencia de gente pendeja. Y luego se fueron de nuevo al bosque, ya que el padre le hacía plegares a un árbol, el cual les proveía de una especie de hongos, debido a que esto por alguna razón les daba inmunidad temporal. Y Gaby, por otro lado, se encontró con el manifiesto de Brent, donde hablaba sobre el fin del mundo, mencionando que todo sería consumido por la naturaleza. Y una vez que regresaron, Brent le dijo que él mismo la llevaría a la ciudad, cosa que puso muy triste a Oliver. Y una vez que se abrazaron, siguieron su camino. Pero entonces Gaby se encontró con la linterna de Winston, así que corrió para encontrarlo, dándose cuenta que el tipo había sido consumido por el hongo. Pero para su sorpresa, el tipo seguía aún vivo, y este les pidió que lo mataran. Y aunque Gaby no estaba de acuerdo, Brent, que no quería que se transformara, le terminó metiendo un flechazo. Y luego escucharon muchos gritos de las criaturas, así que no les quedó de otra más que regresar a la cabaña. Y durante la noche vemos que a Gaby le está saliendo algo asqueroso por el oído. ¡Puta, qué asco! Aunque solo era otra pesadilla. Pero cuando despertó se dio cuenta que ya estaba contagiada, por lo que le pidió a Brent medicina, pero este solo la dejó en visto. Y luego se fue al bosque, donde comenzó a rezarle a uno de los árboles. Pero entonces este comenzó a hacer sonidos horribles. Y mientras tanto Gaby estaba hablando con Oliver, a quien le propuso que se fuera de allí para que tuviera una mejor vida. Pero Oliver le contestó que su padre le había dicho que todos en la ciudad se iban a morir. Y cuando Brent regresó, se les quedó viendo medio feo. Y al día siguiente, mientras regresaban de comerse sus hongos, Oliver se adelantó para darle los suyos a Gaby, ya que su padre no quería ayudarle. Y luego le dijeron que era hora de irse. Pero Gaby, al ver que se estaba curando, decidió quedarse, por lo que se hizo muy amiga de Oliver. Y un día la llevó a conocer a su madre, quien casualmente era una especie de árbol, dándonos a entender que ella había sido la primera víctima del hongo. Así que cuando regresaron le pidió a Brent que le explicara todo, pero Brent solo se enojó y empezó a enloquecer. Pero como Gaby no lo dejaba en paz, prepararon una mezcla con las esporas, logrando tener unas extrañas alucinaciones, donde pudo ver a Brent haciendo cosas raras, al igual que muchos cuerpos en un pantano. Y además vio a Oliver casi medio tieso, y cuando despertó le dijeron que había pasado 10 minutos, pero ella sintió que habían pasado días enteros. Y después, mientras dormían, vemos que Brent salió de nuevo al bosque, así que Gaby aprovechó para fugarse con Oliver. Pero momentos después se encontraron con el viejo barbudo, quien les preguntó por qué lo estaban abandonando. Porque estás bien loco, le dijo Gaby. Pero luego de hacer sentir mal a Oliver, lo convenció de que se quedara con él, y Gaby tuvo que irse sola por su cuenta. Pero ella no iba a dejar que el viejo se saliera con la suya, así que decidió regresar a la cabaña por armas. Pero al tratar de encontrarlo, se encontró con otra de las criaturas, quien comenzó a acecharla, y aunque consiguió herirlo, tuvo que huir hacia el bosque. Y por otro lado, Brent se había llevado a Oliver al árbol de las plegarias, supuestamente para hacerle una ofrenda, y luego de hacer que se hincara, le dijo que le iba a hacer la matación, ya que el árbol quería un sacrificio. No, ya valió madre. Sí, re loco el tipo pues, así que las ramas comenzaron a sujetarlo. Pero antes de que lo dejaran bien tieso, Gaby apareció y le lanzó una flecha en la pierna. Pero después Brent empezó a golpearla, y de alguna forma Oliver consiguió liberarse, tratando de defenderla. Y momentos después apareció otra criatura, quien quiso tragarse a Gaby, pero Oliver logró apuñalarlo hasta dejarlo bien tieso. Y como más criaturas estaban yendo hacia ellos, tuvieron que correr para encerrarse en la cabaña. Y al día siguiente vemos que el hongo estaba consumiendo a Brent, quien le rogaba al árbol que lo curara. No, ni merga. Pero para él ya era muy tarde. Y luego de un tiempo, Gaby se encontró con el manifiesto de Brent, donde decía que la humanidad iba a ser consumida por el hongo, y que este los obligaría a permanecer con vida por siempre. Y Gaby, como ya estaba muy enferma, su aspecto se agravó rápidamente, quedando cubierta por hongos y moho. Y antes de que perdiera la conciencia, le pidió a Oliver que la abandonara y se mudara a la ciudad, donde pudo integrarse fácilmente. Y luego vemos a Oliver en un restaurante, dándonos cuenta que él será responsable de propagar el hongo por todo el mundo. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima. Chao, chao.